La columna vertebral. El dorso, espalda, comprende la cara posterior del tronco, por debajo del cuello y por encima de las nalgas. Es la zona donde están adosados la cabeza, el cuello y los miembros. ¿Qué incluye esta región? Piel y tejido celular subcutáneo. Músculos comprendidos en una capa superficial que está encargada principalmente de posicionar y movilizar los miembros superiores. Y una capa profunda o capas profundas que son los verdaderos músculos del dorso que intervienen especialmente en la movilidad o el mantenimiento de la posición del esqueleto axial. Axis quiere decir eje, axial. La columna vertebral también está contenida ahí, vértebras, discos intervertebrales y ligamentos relacionados. Las costillas en la región torácica, esta es la séptima costilla de la región torácica, particularmente sus porciones posteriores medialmente en relación con los ángulos de los costales. Los ángulos de las costillas representan el límite lateral del dorso. Solo la porción medial de la costilla es lo que forma parte del dorso. Médula espinal y meninges también es parte del contenido. Las meninges son las membranas que recubren a la médula espinal y diversos nervios y vasos segmentarios. Cada una de las vértebras va a tener un espacio y a ese espacio le vamos a llamar el segmento de la médula principalmente. Las vértebras y los discos intervertebrales forman en conjunto la columna vertebral. Vista anterior, vista lateral, vista posterior, vértice del coxis. Los componentes óseos del cuello y del dorso constituyen la parte principal del esqueleto axial, es decir, los huesos articulados del cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón. La columna vertebral se extiende desde el cráneo hacia el vértice del coxis y en el adulto tiene una longitud de 72 hasta 75 centímetros. Aproximadamente una cuarta parte de dicha longitud está formada por los discos intervertebrales. La cuarta parte de los 72 a 75 centímetros está formada por los discos intervertebrales, que separan y conectan las vértebras entre sí. Además, protege la médula espinal y los nervios espinales. Soporta el peso sobre el nivel de la pelvis, proporciona un eje, axis, parcialmente rígido y flexible para el cuerpo y una base sobre la cual la cabeza se sitúa y gira la misma. Desempeña un importante papel en la postura y la locomoción, el desplazamiento de un lugar a otro. Veamos ahora los límites del cuello. Los límites del cuello podemos definirlos así. Anterior y superior, el borde inferior de la mandíbula, que pueden palparse. Anterior y superior. Anterior e inferior, la escotadura yugular, que la tenemos en la línea media o en el plano medio, es una escotadura y se extiende hacia los lados por las clavículas hasta llegar al hombro. Posterior y superior, la protuberancia occipital externa, que ya nos palpamos, y la línea nucal superior. Y posterior e inferior es una línea trazada desde la extremidad acromial de la clavícula a la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical y por supuesto hasta donde está el acromión, o sea, el extremo del hombro del otro lado. De acá, el límite anterior. Si le diéramos vuelta, de acá, el límite posterior, inferiormente. El cuello es la zona de transición entre la base del cráneo superiormente y las clavículas inferiormente. El cuello une la cabeza con el tronco y los miembros, actuando como una zona de paso principal para las estructuras que pasan entre ellos, entre el tórax y la cabeza o viceversa. Además,
en él se localizan algunos órganos importantes con funciones únicas, como por ejemplo la laringe, ¿sí?, las glándulas tiroides y paratiroides. El cuello es relativamente delgado, permite la flexibilidad necesaria para posicionar la cabeza y así maximiza la eficiencia de sus órganos sensoriales, principalmente los globos oculares, pero también los oídos, la boca y la nariz. Por tanto, en el cuello se juntan muchas estructuras importantes, tales como músculos, glándulas, arterias, miren, venas, el esófago, que no lo podemos observar aquí, y las vértebras. Aquí tenemos la tráquea y superiormente a la tráquea, la laringe. En consecuencia, el cuello es un área de vulnerabilidad bien conocida. La tráquea, el esófago, la glándula tiroides carecen de protección ósea, de que disfrutan otras partes de los sistemas a los que estas estructuras pertenecen. La tráquea al sistema respiratorio, ¿sí?, la laringe es el de la voz, y miren ustedes el sistema circulatorio, y la glándula al sistema endocrino. En el cuello anterior y lateralmente, se encuentra el principal flujo sanguíneo arterial hacia la cabeza y el cuello, las arterias carótidas, derecha e izquierda, y el principal drenaje venoso, las venas yugulares internas. Las principales estructuras que habitualmente se lesionan en los traumatismos penetrantes del cuello son los vasos sanguíneos, carotídeos y yugulares. Los plexos nerviosos braquiales se originan en el cuello, plexo nervioso braquial, y discurren inferolateralmente para acceder a las axilas e introducirse e inervar los miembros superiores. El cartílago tiroides es esta placa que tenemos acá, el mayor de los cartílagos de la laringe, y la tráquea, que está inferiormente, se encuentran en el centro de la cara anterior del cuello. Es decir, si tiene una cara anterior, va a tener caras laterales y una cara posterior. La linfa procedente de las estructuras de la cabeza y el cuello drena en los nódulos linfáticos cervicales. Estos son nódulos linfáticos cervicales. Todas las estructuras van a drenar en estos nódulos linfáticos.